¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche? La voz áspera del gerente la sacó de su ensimismamiento. Elaine pestañeó varias veces, tratando de enfocar la realidad que la rodeaba. Las mesas pegajosas del bar, el refugio, el olor a frituras rancias y el humo que se pegaba a su uniforme como una segunda piel. «Lo siento, Miguel. Ya voy». Sus manos temblaron al agarrar la bandeja. Hacía 3 meses que trabajaba en ese lugar decadente del barrio El Cabanyal en Valencia, sirviendo copas a hombres que la miraban con ojos hambrientos y mujeres que arrastraban historias tan rotas como la suya. Cada noche era una lucha contra el cansancio, contra las lágrimas que amenazaban con brotar sin aviso, contra la desesperanza que se había instalado en su pecho como un tumor maligno. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler de su diminuto apartamento y las medicinas de su madre. Los estudios de arquitectura habían quedado suspendidos indefinidamente, junto con sus sueños de construir algo hermoso en el mundo. Elaine se dirigió hacia la mesa del rincón, donde un hombre solitario había pedido whisky escocés. Sus zapatos gastados arrastraron contra el suelo mientras trataba de mantener la compostura profesional que le quedaba. «Su whisky, señor». La palabra murió en sus labios. El hombre alzó la vista del móvil y sus ojos se encontraron con los de ella. Tiempo. El tiempo se detuvo, se fracturó, se hizo pedazos entre ellos como cristal roto. El corazón de Elaine se disparó en un ritmo errático que la dejó sin aire. León Alarcón. 5 años. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo vio, pero su rostro seguía grabado en su memoria como una cicatriz que nunca sanó. Los mismos ojos grises que la observaban con una intensidad que le erizaba la piel. El mismo mentón fuerte, ahora adornado con una barba perfectamente recortada. Las mismas manos que una vez la habían ayudado a recoger documentos esparcidos en el suelo de la oficina, rozando sus dedos por un segundo que se sintió como una eternidad. Elaine. Su nombre salió de sus labios como una oración susurrada, cargada de años de silencio y palabras no dichas. Ella sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué haces aquí?», murmuró, aferrándose a la bandeja como si fuera su única conexión con la realidad. León se incorporó lentamente, y Elaine recordó por qué había sido tan difícil olvidarlo. Era un hombre que ocupaba el espacio sin esfuerzo, que comandaba atención sin pedirla. Incluso en aquel bar sórdido, vestido con un traje que probablemente costaba más que su sueldo de 6 meses, irradiaba un poder silencioso que la hacía sentir pequeña y vulnerable. «Buscándote», respondió sin apartar la mirada de ella. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Los recuerdos se agolparon en su mente. Los días como becaria en Alarcón Construcciones, cuando él era el joven CEO que acababa de heredar el imperio familiar. Las miradas furtivas que intercambiaban en los pasillos, las veces que él aparecía en el departamento de prácticas sin razón aparente, fingiendo revisar proyectos mientras sus ojos la seguían con una intensidad que la hacía temblar. Nunca le había dirigido más de unas pocas palabras profesionales, pero ella había sentido su presencia como un campo magnético que alteraba su respiración cada vez que él estaba cerca. «No me busques más», susurró, dando un paso atrás. «Ya no soy la misma persona. Lo sé». Su voz era grave, áspera. «Yo tampoco». El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de electricidad. Elaine era consciente de cada detalle, la forma en que él apretaba los puños sobre la mesa, como si estuviera luchando por controlarse, la manera en que su pecho subía y bajaba con respiraciones medidas, el tic nervioso en su mandíbula que recordaba también. «Tu madre», comenzó él, y Elaine sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «No te atrevas», le cortó, con una voz que brotó más fuerte de lo que esperaba. «No te atrevas a mencionarla», porque él sabía. De alguna manera sabía lo del cáncer, sabía de las noches en vela en el hospital, sabía del dinero que no tenía para los tratamientos, sabía del milagro inexplicable que había permitido costear la operación que le salvó la vida a su madre. León se puso de pie lentamente, y Elaine retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared. Él se acercó, no lo suficiente para tocarla,
pero sí para que ella sintiera el calor que emanaba de su cuerpo. «Necesito que vengas conmigo», dijo en voz baja, tan baja que solo ella podía escucharlo. «¿Estás loco?» «Completamente», admitió sin vacilar. «Pero te necesito, Elaine. Necesito que seas mi asistente personal». Ella soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. «¿Tu asistente? ¿Después de 5 años apareces aquí para ofrecerme trabajo?» «No es solo trabajo», la miró directamente a los ojos. «Vivirás en mi casa, 24 horas, 50.000 euros al mes, sin preguntas». La cifra la dejó sin habla. Era más dinero del que había visto en toda su vida, más del que podría ganar en años trabajando en aquel lugar. «¿Cuál es la trampa?», preguntó, aunque su voz temblaba. «Ninguna trampa, solo reglas». León sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Sus dedos rozaron los de ella al entregárselo, y Elaine sintió la familiar descarga eléctrica que recorrió su brazo. «Léelo en casa, piénsalo». «No puedo». «Si puedes», interrumpió y por primera vez en 5 años posó su mano sobre la de ella. «Y lo harás». El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Elaine sintiera como si hubiera tocado fuego. León retiró su mano lentamente, como si también sintiera la quemadura. «Te espero mañana a las 8 en punto», dijo mientras dejaba un billete de 50 euros sobre la mesa. «La dirección está en el sobre». Se dirigió hacia la salida con pasos seguros, pero se detuvo al llegar a la puerta. Sin volverse, añadió: «Elaine, no me hagas esperarte de nuevo». Y desapareció en la noche, dejándola sola con el sobre que quemaba entre sus manos temblorosas. Esa noche, en la soledad de su apartamento, mientras su madre dormía en la habitación contigua, Elaine abrió el sobre con dedos temblorosos. El contrato era simple, directo. Las condiciones, exactamente como él había dicho. Y al final una cláusula que la hizo suspirar: duración, hasta que cualquiera de las partes decida terminar el acuerdo. Se quedó despierta hasta el amanecer, observando los números en su cuenta bancaria que apenas llegaban para cubrir los gastos básicos. Pensó en su madre, en los medicamentos que aún necesitaba, en los sueños que había enterrado bajo el peso de la necesidad. A las 7:30 de la mañana se duchó, se puso su mejor vestido, que no era gran cosa, y recogió su cabello en un moño sencillo. Frente al espejo, vio a una mujer de 26 años que parecía haber vivido 40, pero en sus ojos brillaba algo que había estado dormido durante años. Esperanza. No era por él, se dijo a sí misma mientras firmaba el contrato con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era por los recuerdos de lo que pudo haber sido entre ellos. Era por supervivencia, por su madre, por la posibilidad de reconstruir su vida. Pero mientras guardaba el contrato firmado en su bolso, una voz traicionera en su cabeza susurró la verdad que no quería admitir. Una parte de ella, la parte que nunca había logrado olvidarlo completamente, latía con fuerza, por primera vez en 5 años. León Alarcón había regresado a su vida como una tormenta silenciosa, y ella estaba a punto de descubrir si esa tormenta la destruiría o la haría renacer de sus cenizas. El taxi se detuvo frente a una imponente verja de hierro forjado que se alzaba como una barrera entre dos mundos. Elaine bajó con su única maleta, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. La dirección la había llevado a Pozuelo de Alarcón, donde las mansiones se escondían detrás de muros altos y jardines perfectamente diseñados. Un portero automático se activó antes de que ella pudiera tocar el timbre. «Señorita Vega, pase por favor». La voz metálica la sobresaltó. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un sendero de grava que serpenteaba entre cipreses centenarios. La mansión apareció ante sus ojos, como una visión extraída de una revista de arquitectura. Líneas modernas que se fundían armoniosamente con elementos clásicos, ventanales enormes que reflejaban el cielo de la tarde y una fachada de piedra natural que irradiaba elegancia discreta. Pero lo que más la impactó fue el silencio. Un silencio tan absoluto que sus pasos sobre la grava sonaban como disparos en la quietud del lugar. León la estaba esperando en la entrada principal, apoyado contra el marco de una puerta de madera maciza.
Vestía una camisa blanca, con las mangas arremangadas y pantalones oscuros, una versión más relajada del magnate que había conocido, pero no menos intimidante. «Pensé que no vendrías», dijo cuando ella se acercó. «Pensé lo mismo», admitió Elaine, ajustando el asa de su maleta. Él tomó su equipaje sin preguntar, y ella notó la facilidad con la que cargaba el peso, como si fuera una pluma. Sus manos, que recordaba pulcras y suaves, ahora mostraban pequeñas cicatrices y callos que hablaban de cambios que ella no conocía. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, y algo en su tono hizo que esas palabras sonaran más íntimas de lo que deberían. El interior la dejó sin aliento. Techos altos con vigas de madera vista, suelos de mármol que reflejaban la luz de arañas de cristal, y pasillos que se extendían en direcciones que parecían perderse en el infinito. Era hermoso, impecable y completamente vacío de vida. «Es grande», murmuró Elaine, sintiendo como su voz se perdía en la vastedad del lugar. «Demasiado grande para una sola persona», concordó León, y había algo melancólico en su admisión. «Por eso estás aquí». La condujo a través de corredores que parecían laberintos emocionales, cada uno decorado con obras de arte que probablemente valían más que todo lo que ella había poseído en su vida. Se detuvo frente a una puerta de roble pulido. «Tu habitación», anunció abriéndola. Elaine entró y se quedó inmóvil. La habitación era más grande que su antiguo apartamento completo. Una cama con dosel dominaba el espacio, cortinas de seda enmarcaban ventanales que daban a un jardín interno, y un vestidor se extendía hacia un cuarto de baño que parecía sacado de un spa de lujo. «Es demasiado», susurró. «Es lo mínimo que mereces», replicó él, y la intensidad de su voz la hizo volverse. Sus ojos se encontraron de nuevo, y Elaine sintió esa familiar corriente eléctrica que la hacía olvidar cómo respirar. León dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con algo más personal, más él. «Necesitamos establecer las reglas», dijo, pero su voz sonaba ronca. «Las reglas», repitió ella, tratando de mantener la compostura profesional. «Trabajas para mí, pero yo no soy un jefe común», comenzó caminando lentamente alrededor de ella, como un depredador estudiando a su presa. «Manejarás mi agenda, organizarás mis reuniones, te encargarás de que mi vida funcione sin contratiempos». «Entiendo. ¿En serio?». Se detuvo frente a ella. «Porque hay más. Desayunaremos juntos cada mañana, cenaremos juntos cada noche, acompañarás eventos sociales cuando sea necesario, y durante esas horas no serás mi empleada». Elaine frunció el ceño. «¿Entonces qué seré?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar. «Lo que decidas ser», respondió finalmente. Esa noche se sentaron a cenar en un comedor que podría haber albergado a 20 personas, pero que había sido preparado íntimamente para 2. Las velas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, creando una atmósfera que se sentía peligrosamente romántica. «Las velas son porque hay problemas con la instalación eléctrica», explicó León, aunque su tono sugería que mentía. «Por supuesto», murmuró Elaine, sintiéndose ridícula en el vestido sencillo que había elegido. Él la observaba mientras comía, y ella era dolorosamente consciente de cada movimiento que hacía. Cuando alcanzó su copa de vino, León se inclinó desde atrás, su mano cubriendo la de ella mientras guiaba el cristal hacia sus labios. «¿Qué haces?», susurró sintiendo el calor de su aliento contra su oído. «Asegurarme de que no desperdicies ni una gota», murmuró contra su cabello. «Es un Bordeaux del 85. El roce de sus labios contra su sien fue tan sutil que podría haberlo imaginado, pero el estremecimiento que recorrió su espina dorsal fue completamente real. Él se apartó lentamente, volviendo a su asiento como si nada hubiera pasado. «Háblame de estos 5 años», dijo, como si no hubiera estado a punto de besarla. «¿Por qué?», preguntó Elaine, aún temblando por el contacto. «Porque necesito saber qué te hizo huir de mí». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Elaine dejó su copa con manos temblorosas. «Yo no huí de ti. Tú nunca me diste nada de lo que huir». «¿No?».
León se inclinó hacia adelante. Y todas esas miradas, todas esas veces que encontraba excusas para estar cerca de ti, los proyectos que asignaba específicamente a tu departamento, eras mi jefe, susurró. Eras intocable. Pero no me veías como tu jefe, ¿verdad? Su voz era peligrosamente baja. Me veías como yo te veía a ti. Elaine se puso de pie bruscamente, necesitando distancia, pero León fue más rápido. La alcanzó antes de que pudiera dar 2 pasos, sus manos encontrando sus brazos, atrayéndola hacia él. «No huyas otra vez», murmuró, y había una súplica en su voz que la desarmó completamente. «León». Él levantó una mano para tocar su rostro, sus dedos trazando líneas imaginarias desde su sien hasta su mentón. Cuando ella trató de apartar la mirada, él la sujetó suavemente, obligándola a mirarlo a los ojos. 5 años, susurró. 5 años preguntándome qué habría pasado si hubiera sido valiente. ¿Y ahora lo eres? En lugar de responder, él se inclinó lentamente hacia ella. Sus labios se rozaron apenas, un toque tan suave que fue más una promesa que un beso. Elaine cerró los ojos, sintiendo como el mundo se reducía a ese punto de contacto, a la calidez de sus manos en su rostro, al sonido de su respiración entrecortada, pero entonces, como si despertara de un hechizo, se apartó bruscamente. «No», susurró llevándose los dedos a los labios. «No puedo. Elaine, trabajo para ti», le recordó retrocediendo hacia la puerta. «Esto no puede pasar». León la dejó ir, pero sus ojos la siguieron con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera huyendo de un incendio que la perseguía. En la soledad de su nueva habitación, Elaine se quedó junto a la ventana que daba al jardín interno. La luna llena bañaba todo con una luz plateada que hacía que el lugar pareciera mágico y real. «¿Por qué me quieres aquí?», susurró al viento nocturno, más para sí misma que esperando una respuesta. Desde las sombras del jardín, León la observaba a través del cristal. Había salido a caminar buscando aire fresco que lo ayudara a controlar el fuego que ella había encendido en su interior, pero verla allí, enmarcada por la ventana como una aparición etérea, solo intensificó su deseo. Había esperado 5 años por tenerla tan cerca, 5 años imaginando qué se sentiría tenerla en su casa, en su vida, en su espacio. Pero ahora que estaba ahí, se daba cuenta de que todo lo que había imaginado no se comparaba con la realidad de su presencia. Elaine apoyó la frente contra el cristal y León pudo ver las lágrimas que corrían por sus mejillas. En ese momento, supo que no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar, no importaba cuántas reglas tuviera que romper. La amaba en silencio desde hace 5 años, pero ya no podría mantenerse en silencio por mucho más tiempo. «Hermosa, quiero hacer una pausa aquí contigo. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en tu cuarto? Tal vez acostada pensando en tu propia historia de amor? O quizás estás cocinando, limpiando, y mi voz te acompaña en tus tareas del día. Me encanta imaginar que estamos compartiendo este momento juntos, tú y yo. Esta historia de León y Elaine apenas está comenzando, y quiero que sepas que leo cada uno de tus comentarios. Cada like que me dejas, cada palabra que me escribes, me motiva a seguir contándote estas historias que sé que tocan tu corazón. Si estás disfrutando este relato, déjame un like ahora mismo. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué opinas de León? ¿Crees que Elaine debería confiar en él o piensas que aún le está ocultando algo más? Tu opinión me importa, hermosa, porque esto lo hacemos juntos. Ahora sí, regresemos a nuestra historia, porque lo que viene en el siguiente capítulo te va a quitar el aliento. Una semana había pasado desde aquella cena, y Elaine había establecido una rutina que le permitía mantenerse ocupada y evitar los momentos íntimos con León. Se levantaba temprano, organizaba su agenda, gestionaba llamadas y se aseguraba de estar siempre rodeada de tareas que justificaran su presencia profesional. Pero esa mañana, algo cambió su rutina perfectamente planeada. Buscaba unos documentos que León necesitaba para una reunión cuando escuchó una melodía que la detuvo en seco. Una voz femenina cantaba una canción en italiano que reconoció inmediatamente. Era la canción que solía tararear
mientras trabajaba en su antigua oficina, años atrás. Siguió el sonido hasta la biblioteca, una habitación de 2 plantas con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera de caracol que parecía extraída de un cuento. La música provenía del segundo nivel. Subió sigilosamente, guiada por la curiosidad y algo más profundo que no quería reconocer. Cuando llegó arriba, se quedó paralizada por lo que vio. León estaba de pie frente a una ventana, sin camisa, con los rayos del sol matutino dibujando líneas doradas sobre la musculatura de su espalda. Sostenía un viejo reproductor de cassette en sus manos y sus ojos estaban cerrados mientras escuchaba la canción con una expresión de dolor tan intensa que le cortó la respiración. «Solías cantarla», murmuró sin volverse como si hubiera sentido su presencia. Elaine se sobresaltó pero no huyó. Había algo en su postura, en la vulnerabilidad de ese momento, que la mantuvo clavada en su lugar. «¿Cómo lo sabes?», preguntó con voz apenas audible. León se volvió lentamente, y ella pudo ver que había lágrimas en sus ojos, lágrimas que él no se molestó en ocultar. «Porque grabé tu voz», confesó, levantando el reproductor. «Todas las mañanas, cuando llegabas temprano a la oficina. Pensabas que estabas sola, pero yo ya estaba ahí. Siempre llegaba antes que tú». Las manos de Elaine temblaron al comprender la magnitud de lo que él le estaba revelando. Eso es enfermizo», susurró, pero su voz no tenía convicción. «Lo sé», admitió él acercándose lentamente, «pero era lo único que tenía de ti, lo único real». «¿Por qué?». La pregunta salió de sus labios como un grito ahogado. «¿Por qué pagaste el tratamiento de mi madre? ¿Por qué apareciste en mi vida después de 5 años? ¿Por qué me trajiste aquí?». León dejó el reproductor sobre una mesa cercana y se acercó más. Elaine retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la estantería. «Porque no soportaba verte desaparecer». Su voz era ronca, cargada de una desesperación que llevaba años conteniendo. «El día que renunciaste, que te fuiste sin decir una palabra, creí que me volvería loco». «No tenía opción», replicó ella con rabia creciente. «Mi madre estaba muriendo y yo no tenía dinero para salvarla. Tú lo sabías, ¿verdad? Lo sabías y no dijiste nada». ¿Qué podía decir? León golpeó la pared junto a su cabeza, encerrándola. ¿Que llevaba meses enamorado de una becaria que trabajaba para mí? ¿Que cada noche soñaba con besarte? ¿Que tu sonrisa era lo único que hacía que valiera la pena levantarme cada mañana? Las palabras cayeron entre ellos como confesiones arrancadas a la fuerza. Elaine lo miró directamente a los ojos y vio la verdad que había estado negando durante años. «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró. «¿Por qué me dejaste irme?». «Porque era un cobarde», admitió acercando su rostro al de ella. «Porque tenía miedo de arruinar tu vida, de que pensaras que solo era otro jefe abusando de su poder». La proximidad era asfixiante. Elaine podía sentir el calor que emanaba de su piel desnuda, el aroma masculino que la había perseguido en sueños durante años. Cuando levantó la vista, se encontró perdida en la intensidad de sus ojos grises. «Odio lo que me haces sentir», susurró y sus manos se alzaron involuntariamente hacia su pecho. «Y yo odio necesitarte tanto», replicó él, atrapando sus muñecas suavemente. «Pero no puedo detenerlo». Los dedos de León trazaron una línea desde sus muñecas hasta sus codos, un toque tan ligero que la hizo temblar. Cuando alcanzó su rostro, la sujetó con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que veía en sus ojos. «No puedo seguir fingiendo que esto es solo trabajo», murmuró contra sus labios. «León». Pero él ya estaba inclinándose hacia ella, y esta vez Elaine no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso que fue todo lo que el anterior no había sido. Intenso, desesperado, lleno de 5 años de deseo contenido. Era rabia y saudade mezcladas, dolor y alivio, una batalla entre lo que sabían que estaba mal y lo que sentían que era inevitable. Elaine se aferró a sus hombros, sintiendo los músculos tensos bajo sus palmas, mientras él la presionaba contra la estantería. Sus manos se enredaron en su cabello, tirando suavemente, mientras profundizaba el beso con una hambre que la asustó. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos estaban temblando.
Esto está mal, jadeó Elaine, pero sus brazos seguían rodeando su cuello. Todo lo que he hecho por ti está mal, replicó él besando su cuello, pero no me importa. La realidad del momento la golpeó como una bofetada. Con fuerzas que no sabía que tenía, lo empujó lejos de ella. No, gritó y el sonido resonó en la biblioteca silenciosa. No puedes hacer esto. No puedes aparecer en mi vida, traerme aquí, besarme como si fuera tuya y pretender que está bien. León la miró con el rostro desencajado, respirando con dificultad. Elaine, no. Se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo a medio camino. No soy un juguete que puedes guardar en un cajón durante 5 años y sacar cuando te conviene. Bajó corriendo las escaleras, desesperada por poner distancia entre ellos. Pero cuando llegó al primer piso, algo captó su atención. El escritorio de León estaba abierto, y en la pantalla de su computadora había un documento que hizo que su corazón se detuviera. Investigación privada. Rafael Soler, su padre. El nombre de su padre estaba en la pantalla. Con manos temblorosas, se acercó al escritorio. El documento contenía fotografías, artículos de prensa, documentos legales. Su padre había sido arquitecto, como ella había soñado ser, pero también había sido acusado de corrupción en varios proyectos municipales, había perdido su licencia profesional y había desaparecido cuando Elaine tenía apenas 5 años. ¿Qué es esto?, murmuró sin darse cuenta de que León había bajado y estaba detrás de ella. Elaine, no deberías... ¿Qué es esto?, repitió, volviéndose hacia él con furia. ¿Por qué tienes información sobre mi padre? León se había puesto una camisa, pero seguía descalzo, con el cabello revuelto por sus manos. Parecía un hombre que acababa de ser atrapado en una mentira. «Puedo explicarlo», dijo lentamente. «Más te vale», siseó ella, «porque empiezo a pensar que todo esto, tu aparición en mi vida, el dinero para el tratamiento de mi madre, este trabajo, todo ha sido una mentira». El silencio que siguió fue ensordecedor. León cerró los ojos como si estuviera reuniendo valor para confesar algo que llevaba años guardando. «Tu padre no era culpable», dijo finalmente. «Los Alarcón lo fueron». Las palabras la golpearon como un martillo. Elaine se aferró al escritorio para no caer. «¿Qué quieres decir? Mi padre, mi familia, construimos nuestro imperio sobre las ruinas de hombres buenos como Rafael Soler». La miró directamente a los ojos. «Y cuando me di cuenta de quién eras realmente, cuando descubrí que eras su hija, no pude soportar el peso de lo que mi apellido te había hecho». Elaine sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido en su mente sobre su pasado, se había vuelto mentira. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», preguntó con voz quebrada. «Desde el día que te contraté como becaria», admitió León. «Reconocí tu apellido inmediatamente». «Entonces todo esto es culpa? ¿Es tu forma de pagar por los pecados de tu familia?». León se acercó a ella lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Empezó siendo culpa», confesó, «pero se convirtió en algo más. Se convirtió en amor». «No digas esa palabra», gritó Elaine golpeando su pecho con los puños. «No te atrevas a decir esa palabra cuando todo ha sido una mentira». León la dejó golpearlo, absorbiendo su rabia como si fuera un castigo merecido. «Te amo», repitió sujetando sus manos contra su pecho. «Te amo desde antes de saber quién eras. Te amo a pesar de saber quién soy». Elaine se derrumbó entonces, las lágrimas corriendo por su rostro mientras toda la fuerza la abandonaba. León la sostuvo contra él, sintiendo como sus sollozos le rompían el corazón en pedazos. «Lo siento», susurró contra su cabello. «Lo siento tanto, Elaine». Pero cuando ella levantó la vista, en sus ojos no había perdón. Solo había dolor y traición. «Necesito pensar», murmuró apartándose de él. Necesito estar sola». León la dejó ir, sabiendo que había cruzado una línea de la que quizás nunca podría regresar. Mientras la veía alejarse, supo que había ganado una confesión, pero había perdido algo mucho más valioso. Había perdido su confianza, y sin confianza, el amor no era más que una palabra vacía en el viento.
3 días habían pasado desde la revelación en la biblioteca. 3 días en los que Elaine había evitado a León con la precisión de un militar, organizando su horario para cruzarse con él lo menos posible. Se levantaba antes del amanecer, dejaba sus informes sobre su escritorio y se encerraba en su habitación cuando escuchaba sus pasos por los pasillos. Pero León no era un hombre que se rendía fácilmente. Esa noche, cuando Elaine regresó de una de sus largas caminatas por el jardín, encontró una caja de cartón frente a la puerta de su habitación. Con el corazón martilleando, la llevó adentro y la abrió con manos temblorosas. Documentos, cientos de documentos, contratos, correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios, todo relacionado con su padre y la empresa Alarcón. Pero estos papeles contaban una historia diferente a la que León le había confesado. Rafael Soler no solo había sido víctima, había sido el arquitecto principal de varios proyectos benéficos que la empresa había saboteado deliberadamente. Había intentado denunciar irregularidades y había sido silenciado, no solo con dinero, sino con amenazas directas contra su familia. Al fondo de la caja, envuelto en papel de seda, había un sobre amarillento con su nombre escrito en la caligrafía de su padre. Lo abrió con dedos temblorosos. Para mi pequeña Elaine, si algún día necesitas saber la verdad sobre por qué tuve que irme. La carta estaba fechada una semana antes de que él desapareciera de sus vidas. En ella, Rafael explicaba que había descubierto una red de corrupción que involucraba no solo a Alarcón Construcciones, sino a varios funcionarios municipales. Había reunido evidencias, pero también había recibido amenazas directas contra su esposa e hija. «Prefiero que me odien por cobarde a que las lastimen por mi valentía», decía la carta. Elaine se desplomó en el suelo, llorando por el padre que había malentendido durante tantos años. No había sido un corrupto que los había abandonado. Había sido un hombre valiente, que había sacrificado su reputación y su familia para protegerlas. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «Elaine, sé que estás despierta». La voz de León sonaba diferente, cargada de una fatiga emocional que no había escuchado antes. «Vete», murmuró, pero su voz se quebró. «No hasta que me escuches. Ya escuché suficiente. Ya sé suficiente». «No, no sabes todo». El silencio se extendió entre ellos, separados solo por una puerta de madera, pero distanciados por años de mentiras y malentendidos. «Los documentos que te di», comenzó León, «los conseguí cuando tenía 23 años. Acababa de heredar la empresa y quería limpiar la reputación familiar. Cuando descubrí lo que mi padre le había hecho al tuyo». Elaine se acercó a la puerta, apoyando la palma contra la madera. «¿Qué hiciste?» «Intenté encontrarte, a ti y a tu padre. Quería devolverte todo lo que os habían quitado. Quería confesar públicamente lo que había pasado. Pero no lo hiciste. Tu padre había muerto, Elaine». Las palabras cayeron como plomo. Murió 2 años después de desaparecer. Un infarto. Vivía con una identidad falsa en un pueblecito de Asturias, trabajando como obrero de construcción. El mundo se desplomó nuevamente bajo sus pies. Se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, sollozando. «Llegué demasiado tarde para salvarlo», continuó León, «pero no para salvarte a ti. Por eso me contrataste como becaria», susurró. «Sí, era mi forma de conocerte, de estar cerca de ti, de asegurarme de que estuvieras bien. Pero entonces... ¿entonces qué? Entonces me enamoré de ti, y todo se complicó. Ya no podía confesarte la verdad sin destruir lo poco que habíamos construido». Elaine abrió la puerta lentamente. León estaba sentado en el pasillo, apoyado contra la pared opuesta, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Parecía un hombre que llevaba días sin dormir. «Era joven y cobarde», admitió, mirándola directamente, «pero te amaba antes de saber siquiera tu apellido. Te amaba por la forma en que cantabas mientras trabajabas, por cómo te iluminabas cuando hablabas de arquitectura, por la bondad que irradiabas incluso en los días más difíciles». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos ahora. «¿Por qué no me lo dijiste cuando me fui?», preguntó ella.
porque tu madre se estaba muriendo y tú no tenías dinero. Pensé que confesarte la verdad en ese momento sería cruel. Así que pagué el tratamiento anónimamente y te dejé ir, pensando que era lo mejor para ti. Pero me seguiste buscando. Cada día durante 5 años, confesó. Contrataba investigadores para saber cómo estabas. Cuando supe que trabajabas en ese bar, que estabas luchando para sobrevivir, no pude quedarme de brazos cruzados. El silencio cayó entre ellos mientras el peso de 5 años de dolor y malentendidos se asentaba en el pasillo. «Muéstrame dónde está enterrado», susurró Elaine finalmente. León asintió, entendiendo inmediatamente a qué se refería. Al día siguiente, viajaron juntos por primera vez en 5 años. El trayecto hacia Asturias fue silencioso, pero no incómodo. Que era el silencio de 2 personas que habían dicho todo lo que necesitaba ser dicho, y ahora procesaban el dolor juntos. El cementerio era pequeño, rodeado de montañas verdes que se perdían en la niebla. La tumba de Rafael Soler era simple, marcada solo con su nombre falso y las fechas de su nacimiento y muerte. Elaine se arrodilló frente a la lápida, colocando un ramo de margaritas blancas que había comprado en el pueblo. «Papá», susurró, «siento haberte odiado. Siento no haber entendido». León se mantuvo a distancia, dándole espacio para su dolor. Pero cuando comenzó a llover, se acercó y le ofreció su chaqueta. «Tengo algo más que decirte», murmuró contra su oído mientras la cubría con la prenda. Elaine se volvió hacia él, el cabello húmedo pegado a su rostro, los ojos brillantes por las lágrimas y la lluvia. «Ya me has dicho todo». «No», León la atrajo hacia él. «Hay algo que nunca te he dicho en voz alta». La lluvia arreciaba, empapándolos a ambos, pero ninguno se movió del pequeño refugio que habían creado bajo un ciprés centenario. «Te amo», dijo León, su voz clara a pesar del sonido de la lluvia. «Te amo con cada fibra de mi ser. Te amo por quien eres, no por quien es tu padre o por la culpa que cargo. Te amo porque eres la única persona que me ha hecho sentir que valgo la pena ser amado». Elaine cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras la envolvían como un abrazo. «León, no tienes que decir nada», interrumpió. «Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba decírtelo aquí, frente a él, para que supiera que mis intenciones contigo son puras». Cuando Elaine abrió los ojos, vio en los de León una vulnerabilidad tan absoluta que la dejó sin aliento. Sin pensar, levantó sus manos para tocar su rostro, sintiendo la humedad de la lluvia mezclada con algo más cálido. «¿Qué me has hecho?», susurró. «Lo mismo que tú me has hecho a mí», replicó él inclinando su frente contra la de ella. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No había urgencia, no había rabia o desesperación. Era un beso de reconciliación, de perdón, de amor verdadero encontrando su camino a través del dolor. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas. «Tu padre te estaría orgulloso», murmuró León, besando su frente. «Eres exactamente la mujer valiente y bondadosa que él esperaba que fueras. Y tú eres exactamente el hombre que él habría querido que me encontrara», replicó Elaine, entrelazando sus dedos con los de él. Caminaron de regreso al coche bajo la lluvia, pero esta vez tomados de la mano. El peso de los secretos se había levantado entre ellos, reemplazado por algo mucho más poderoso: la verdad, el perdón y un amor que había sobrevivido a 5 años de silencio. Esa noche, en el viaje de regreso, León condujo mientras Elaine dormía en el asiento del copiloto. Cada vez que la miraba, sentía como si pudiera respirar completamente por primera vez en años. Ya no había secretos entre ellos, ya no había culpa ni vergüenza. Solo había amor, puro y verdadero, esperando para ser construido sobre los cimientos sólidos de la honestidad. Pero cuando llegaron a la mansión al amanecer, León encontró una nota que cambiaría todo una vez más. Un sobre con el sello oficial de la Fiscalía Española, citándolo a declarar sobre irregularidades en proyectos de construcción que databan de la época de su padre. Alguien había decidido que era hora de que los Alarcón pagaran por sus crímenes del pasado, y León sabía exactamente quién podría estar detrás de esa investigación renovada. Elaine despertó sola en una cama que no era la suya.
La habitación principal de León estaba bañada por la luz dorada del atardecer, y tardó un momento en recordar cómo había llegado ahí. La noche anterior, después de regresar del cementerio, habían hablado hasta el amanecer, habían llorado juntos, se habían confesado miedos que llevaban años guardando, y finalmente, cuando el agotamiento emocional los venció, se habían quedado dormidos, abrazados sobre las mantas. Pero ahora, León no estaba. Se incorporó lentamente, notando que llevaba puesta una de sus camisas. El aroma de su colonia aún impregnaba la tela, y por un momento se permitió el lujo de sentirse protegida, amada, en casa. Ese momento duró exactamente hasta que vio la nota sobre la mesilla de noche. Tuve que irme. Volveré cuando pueda, no me busques. L. Las palabras la golpearon como una bofetada fría. Después de todo lo que habían compartido, después de las confesiones y las lágrimas, León había desaparecido otra vez, como un fantasma que se desvanece con la luz del día. Se vistió rápidamente y bajó a buscarlo. Pero la mansión estaba vacía. Su coche no estaba en el garaje, y cuando preguntó al personal de servicio, nadie sabía dónde había ido. Fue entonces cuando encontró la citación judicial tirada en el suelo del vestíbulo principal, como si León la hubiera dejado caer al salir corriendo. El documento era claro. Se le solicitaba declarar sobre las irregularidades en los proyectos municipales que habían destruido la vida de su padre. La investigación había sido reabierta gracias a nuevas evidencias aportadas por un testigo anónimo. Elaine sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Había sido ella quien había proporcionado esas evidencias sin saberlo? ¿Los documentos que León le había mostrado habían llegado de alguna manera a las autoridades? Pasó el resto del día como un alma en pena, recorriendo los pasillos vacíos de la mansión, esperando escuchar el sonido de su coche en la entrada. Pero León no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Al cuarto día, cuando el silencio se había vuelto insoportable, recibió una visita inesperada. Álvaro Mendoza apareció en la puerta principal como un demonio elegantemente vestido. Era el mayor competidor de León en el sector de la construcción, un hombre de 40 años con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una reputación de destruir a sus rivales sin piedad. «Señorita Vega», la saludó con una reverencia burlona. «Qué gusto encontrarla sola». «¿Qué quiere?», preguntó Elaine, manteniendo la puerta entreabierta. «Ofrecerle una oportunidad que su empleador ya no puede darle». Álvaro extendió una carpeta hacia ella. Adentro había fotografías de León saliendo de los juzgados con esposas en las muñecas, artículos de prensa que hablaban de su arresto por corrupción y fraude, y un documento oficial que declaraba congelados todos los activos de Alarcón Construcciones. «Esto no puede ser real», murmuró Elaine, sintiendo como el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Me temo que sí. Su príncipe azul ha resultado ser tan corrupto como su padre. Pero usted no tiene por qué hundirse con él». Álvaro se acercó un paso más y Elaine pudo oler su colonia cara y su aliento a whisky. «Tengo una propuesta para usted. Yo puedo ofrecerle lo que León ya no puede. Trabajo, estabilidad, un futuro. Todo lo que necesito a cambio es su testimonio sobre las irregularidades que presenció mientras trabajaba para él». «¿Mi testimonio?» «Usted vivía en su casa, tenía acceso a sus documentos, conocía sus rutinas. Su palabra podría ser la clave para asegurar que León Alarcón nunca salga de la cárcel». Elaine sintió náuseas. La propuesta era clara: traicionar a León a cambio de su propia supervivencia. «Fuera de mi casa», siseó retrocediendo. «Esta no es su casa, querida», rió Álvaro. «Esta casa, como todo lo demás, pronto será embargada. Usted volverá a ser lo que era antes, una camarera en un bar de mala muerte. Prefiero eso a ser como usted». «Noble pero estúpido». Álvaro dejó su tarjeta sobre la mesa del vestíbulo. «Cuando se dé cuenta de que León la ha abandonado otra vez, llámeme. Mi oferta seguirá en pie». Después de que se fuera, Elaine se desplomó en el sofá del salón principal, abrazando sus rodillas contra el pecho. Las palabras de Álvaro resonaban en su cabeza como veneno. ¿Y si tenía razón? ¿Y si León había huido otra vez dejándola sola para enfrentar las consecuencias?
Pero entonces recordó la carta de su padre, sus palabras sobre el sacrificio y la protección. Recordó los ojos de León cuando le confesó su amor bajo la lluvia, la vulnerabilidad absoluta en su voz. León no había huido por cobardía, había huido para protegerla. Esa revelación la llenó de una determinación férrea. Si León estaba dispuesto a sacrificarse por ella, entonces ella haría lo mismo por él. Pasó los siguientes días investigando, usando sus conocimientos de arquitectura para revisar cada documento, cada contrato, cada proyecto que había encontrado en los archivos de León. No buscaba evidencias de su culpabilidad, sino de su inocencia, y las encontró. Escondido en el archivo digital de la empresa, descubrió una serie de correos electrónicos que León había intercambiado con fiscales anticorrupción durante los últimos 5 años. No solo había estado cooperando con las autoridades para limpiar el nombre de su empresa, sino que había sido él quien había proporcionado gran parte de las evidencias que habían llevado a la caída de varios funcionarios corruptos. León no era el criminal, era el informante. Pero alguien había filtrado información que lo hacía parecer cómplice de los crímenes de su padre. Alguien que conocía sus movimientos, que tenía acceso a información privilegiada. Alguien como Álvaro Mendoza. Con las manos temblorosas, Elaine grabó un video mensaje dirigido a los medios de comunicación. En él explicaba quién era ella, su conexión con Rafael Soler y su descubrimiento de que León había estado trabajando para limpiar el nombre de su padre y restaurar la justicia. No mencionó a Álvaro directamente, pero sí pidió que se investigara quién se beneficiaría más de la caída de León Alarcón. Subió el video a todas las plataformas sociales que pudo encontrar, lo envió a periodistas de investigación y luego esperó. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En pocas horas, el video se había vuelto viral. Los comentarios eran una mezcla de apoyo y escepticismo, pero lo importante era que la gente estaba hablando, cuestionando la narrativa oficial. Esa noche, mientras veía las noticias que comenzaban a reportar sobre su declaración, Elaine transformó el gran salón de la mansión en algo completamente diferente. Movió los muebles, colgó carteles, organizó espacios para actividades. Si iban a embargar la casa, al menos se aseguraría de que fuera usada para algo bueno antes de que eso pasara. Al amanecer, habían llegado los primeros voluntarios, jóvenes del barrio, madres solteras, ancianos solos. Elaine había puesto en marcha un centro comunitario improvisado, un lugar donde la gente podía venir a buscar ayuda, compañía, esperanza. Era lo que su padre habría hecho. Era lo que León habría querido. Una semana después, cuando los primeros reportes empezaron a vincular a Álvaro Mendoza con la manipulación de evidencias, Elaine recibió una flor prensada por debajo de su puerta. Era una margarita blanca, como las que había llevado a la tumba de su padre. Y junto a ella, una carta escrita en la letra familiar de León: «Amor mío, no volveré hasta que pueda hacerlo con la cabeza en alto, sin manchas en mi nombre que puedan salpicar el tuyo, pero quiero que sepas que cada día que paso lejos de ti es una tortura. Tu video me salvó la vida, pero más importante, me devolvió la esperanza. Cuando termine esto, cuando mi nombre esté limpio, volveré por ti. Y esta vez, cuando te diga que te amo, será como el hombre libre que tú me ayudaste a ser. Hasta entonces, sigue siendo la mujer extraordinaria que eres. Sigue luchando por lo que es justo. Sigue siendo mi luz en la oscuridad. Vuelvo cuando sepas quién soy realmente fuera de mi silencio. Tuyo para siempre, León». Elaine apretó la carta contra su pecho, sonriendo a través de las lágrimas. León volvería, y cuando lo hiciera, ella estaría esperándolo, no como la mujer rota que había sido, sino como la guerrera en la que se había convertido. 6 meses habían pasado desde que León desapareció como humo en la madrugada. 6 meses en los que Elaine había transformado no solo la mansión, sino a sí misma. El gran salón que una vez albergó cenas silenciosas, ahora resonaba con risas de niños que venían a hacer sus tareas después del colegio. La biblioteca donde León había guardado sus secretos se había convertido en un aula donde jóvenes sin recursos aprendían oficios. Los jardines perfectamente cuidados
Ahora tenían huertos donde familias enteras venían a cultivar sus propios alimentos. Elaine había llamado al proyecto Fundación Rafael Soler y se había convertido en algo más grande de lo que jamás había soñado. Los medios la llamaban la arquitecta de los olvidados. Aunque ella aún no había terminado sus estudios, no importaba. Había encontrado su verdadera vocación construyendo puentes entre personas, no entre edificios. Esa tarde de primavera, mientras supervisaba un taller de carpintería para adolescentes, Carmen, su asistente voluntaria, se acercó corriendo. «Elaine, tienes que ver las noticias», jadeó, sosteniendo su móvil. En la pantalla, el rostro de León llenaba la imagen. Estaba de pie frente a los juzgados, pero esta vez no llevaba esposas. Llevaba un traje impecable y una sonrisa que Elaine no había visto en años. «León Alarcón ha sido oficialmente exonerado de todos los cargos», decía la reportera. Las investigaciones revelaron que había estado colaborando con las autoridades durante años para exponer la red de corrupción que involucró a su padre. Álvaro Mendoza, por el contrario, enfrenta múltiples cargos por manipulación de evidencias y soborno. Elaine sintió como si pudiera volar. Sus manos temblaron mientras veía a León responder preguntas de los periodistas con la confianza de un hombre que había recuperado su honor. «¿Qué planes tiene ahora, señor Alarcón?», preguntó un reportero. León miró directamente a la cámara y Elaine sintió como si la estuviera mirando a ella. «Tengo que disculparme con alguien muy importante y luego voy a construir el futuro que debería haber construido hace 5 años». El corazón de Elaine se detuvo. Él vendría. Después de tanto tiempo, finalmente vendría a casa. Pero los días pasaron y León no apareció. 1 semana, 2 semanas. Elaine comenzó a preguntarse si había malinterpretado sus palabras, si su alguien importante era otra persona. La respuesta llegó una noche, cuando menos lo esperaba. Había estado trabajando hasta tarde organizando los papeles para una nueva expansión del centro comunitario cuando escuchó pasos familiares en el pasillo. Su corazón se aceleró, pero no se atrevió a levantar la vista del escritorio. «¿Vas a obligarme a quedarme aquí toda la noche hasta que me mires?». La voz de León era exactamente como la recordaba, pero había algo diferente en ella. Una calidez, una paz que no había estado allí antes. Elaine alzó la vista lentamente. León estaba apoyado contra el marco de la puerta del despacho que había sido suyo, observándola con una sonrisa que le cortó la respiración. Estaba más delgado, tenía algunas canas nuevas en las sienes, pero sus ojos brillaban con una luz que había estado ausente durante años. «Has cambiado mi casa», dijo mirando alrededor del espacio que ahora estaba lleno de dibujos infantiles, plantas en macetas hechas por los talleres de cerámica y fotografías de todas las familias que habían sido ayudadas por la fundación. «Lo siento», murmuró Elaine poniéndose de pie. «¿Puedo devolver todo como estaba?» «No», la interrumpió caminando hacia ella. «Es perfecta. Es exactamente lo que este lugar necesitaba. Es exactamente lo que yo necesitaba». Se detuvieron a 1 metro de distancia, como si ambos estuvieran probando si el otro era real. «Te ves diferente», observó León. Era cierto. Los meses de trabajo duro y propósito habían transformado a Elaine. Ya no era la mujer quebrada que había estado sirviendo mesas en el refugio, ni la empleada temerosa que había llegado a la mansión. Era una mujer que había encontrado su fuerza, su voz, su lugar en el mundo. «Tú también», replicó ella. «Te ves libre». «Me siento libre», admitió él. «Por primera vez en mi vida puedo mirar al mundo a los ojos sin vergüenza». El silencio se extendió entre ellos, pero no era el silencio tenso de antes. Era el silencio de 2 personas que habían crecido, que habían sufrido por separado y que ahora estaban evaluando si podían volver a crecer juntas. «¿Por qué tardaste tanto en venir?», preguntó Elaine finalmente. «Porque tenía que estar seguro de que venía como el hombre correcto». León se acercó un paso más, no como el jefe que abusó de su poder, no como el heredero cargado de culpa, no como el fugitivo que huye de sus problemas. Quería venir como León, simplemente León, el hombre que te ama. Las palabras la envolvieron como un abrazo.
Elaine sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. «Yo también he cambiado», susurró. «Ya no soy la mujer que necesitaba ser salvada». «Lo sé», León sonrió. «Eres la mujer que salva a otros. Eres la mujer que me salvó a mí». Dio otro paso hacia ella, y luego otro, hasta que pudo tocar su rostro con las manos temblorosas. «Elaine Soler», murmuró su nombre como una oración. «¿Me perdonas por haberte dejado sola tanto tiempo?» «León Alarcón», replicó ella, cubriendo sus manos con las suyas. «¿Me perdonas por ser tan cabezota que tuviste que huir para demostrarme que me amabas?» Ambos rieron a través de las lágrimas, y entonces ya no pudieron contener más la distancia entre ellos. El beso fue como volver a casa después de un largo viaje. Era familiar pero nuevo, seguro pero emocionante, lleno de historia pero cargado de promesas futuras. León la levantó del suelo, girándola mientras sus labios se encontraban una y otra vez, como si estuvieran tratando de recuperar todos los besos perdidos durante esos meses de separación. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elaine, aún en sus brazos. «Ahora construimos», respondió León besando su frente. «Juntos, la fundación, nuestras vidas, nuestro futuro, pero esta vez no en silencio». «¿Prometes que no habrá más secretos?», preguntó ella. «Prometo que no habrá más silencio», corrigió él. «Te voy a decir que te amo cada día hasta que te canses de escucharlo. Te voy a gritar al mundo entero que eres mía y que soy tuyo. Te voy a construir una vida tan llena de palabras de amor que nunca más tendremos que adivinar lo que siente el otro». «Eso suena perfecto», murmuró Elaine, «pero solo si es en voz alta». «Especialmente en voz alta», rió León, y el sonido llenó el espacio que había estado vacío durante tanto tiempo. Se dirigieron juntos hacia el antiguo jardín, ahora convertido en un espacio comunitario donde las familias del barrio venían a relajarse al final del día. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con cualquier obra de arte que hubiera adornado la mansión. Se sentaron en un banco que Elaine había mandado instalar bajo el viejo ciprés, el mismo árbol bajo el cual León solía observarla desde las sombras. Pero ya no había sombras entre ellos, solo luz, cálida y dorada, iluminando el futuro que construirían juntos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó León, entrelazando sus dedos con los de ella mientras observaban el atardecer. «¿Qué?», «que finalmente entiendo la diferencia entre el silencio que separa y el silencio que conecta», la miró a los ojos. «Antes, mi silencio era una prisión. Ahora, cuando estoy callado contigo, es porque estoy en paz». Elaine apoyó su cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo constante de su respiración, el calor de su cuerpo, la solidez de su presencia. «Te amo, León Alarcón», dijo en voz alta, dejando que las palabras flotaran en el aire vespertino. «Y no voy a cansarme de decírtelo». «Y yo te amo, Elaine Soler», replicó él besando la coronilla de su cabeza, «y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo». El silencio que cayó entonces entre ellos no era vacío ni temeroso. Era el silencio del amor cumplido, de las promesas por fin pronunciadas, de dos corazones que habían encontrado su hogar el uno en el otro. No era el silencio de las cosas no dichas, sino el silencio de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Era el silencio del amor que ha encontrado su voz y que ahora puede permitirse momentos de quietud perfecta. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, León y Elaine permanecieron allí, tomados de la mano, sabiendo que habían transformado no solo la mansión, sino sus propias vidas. El millonario que había amado en silencio finalmente había encontrado su voz, y la mujer que había servido mesas con lágrimas en los ojos finalmente había encontrado su hogar. Ya no habría más silencio entre ellos, solo amor expresado en voz alta cada día para siempre.